Continuamos con los problemas. Vamos al problema número 3 de choques y colisiones. Dice el problema 3. Desde una altura de 62 metros se deja caer un balón de básquet. Como se ve en la figura. Determinar la altura y la velocidad que alcanza después del primer y cuarto bote. Es muy importante. Después del primer y del cuarto bote. Si el coeficiente de reducción es de 0,75. Bien, ¿qué datos nos da acá? Nos da la altura de donde se deja caer. Inicialmente, cuando dice se deja caer, significa que aquí la velocidad al inicio es 0. No tiene velocidad, ¿no? Pero cuando llega hasta la superficie aquí abajo, hasta este primer bote, su velocidad es la máxima, ¿no? Bota y sube y bota y sube. Ya. Vamos a ordenar estos datos. Dice, tenemos la altura inicial, la 1, 62 metros. Pero ahora nos piden hallar la altura después del primer bote. Cuando dice después del primer bote, significa que voy a hallar la altura 2. Esto sería la altura 2. Esto sería la altura 3. Esta es la altura 1. La altura 4. La altura 5, así, ¿no? Sería la 5. Ya, 2, 3, 4 y 5. Entonces sería hallar la altura 2. Después del cuarto bote sería, este es el cuarto bote. Después del cuarto bote sería la altura 5, ¿no? O sea, como dice, después del primero sería altura 2. Después del cuarto sería altura 5. Y lo mismo para la velocidad. Si nos pide la velocidad después del primero, sería la velocidad 2. Y después del cuarto sería la velocidad 5. Y nos da el coeficiente de restitución de 0,75. Bien, entonces solamente nos dan dos datos, nada más. Claro que hay un dato que siempre lo vamos a anotar, pero no es necesario, que es la gravedad de la Tierra, ¿no? Porque estamos en caída libre, ¿no? Bien, ahora sí vamos a empezar con la fórmula. Como nos dice allá la altura 2 y 5, entonces aplico esta fórmula. Y esta fórmula me indica que altura n, o sea, para cualquier número de altura, o sea, puede ser la altura 2, la 3, la 4, la 5, ¿no? Sería igual a e elevado a 2n por la altura 1. Reemplazando. Aquí esto sería lo mismo, ¿no? Entonces aquí voy a calcular así. Vamos a calcular primero la 2. Altura 2 sería igual. E 0,75. 2n sería 2 por 2, porque n, como es la altura 2, n es 2. N viene a ser el número que voy a calcular, ¿ya? Por la altura inicial, que sería 62 metros. Entonces ya está, tenemos todos los datos, es simplemente aplicar la calculadora. Aquí muy importante, porque aquí tenemos 0,75 elevado a 2 por 2. 2 por 2 es 4. Entonces, en la calculadora van a poner esta cantidad, 0,75, y tienen que buscar ese dígito que eleva a cualquier potencia, ¿no? Elevado a cualquier potencia. Entonces, 0,75 en calculadora elevado a la 4 por 62 sería igual a 19,62 metros. Ahí está. Ya está la altura número 2. Y si hacemos una relación, la altura 1 tenía la caída, cayó de 62 metros, ¿no? Dio el primer bote y ya perdió energía, la Tierra absorbió energía. Para el segundo bote ya llegó solamente a 19,62, casi 20. O sea que ya pierde harto energía, pierde harta altura ya. Y en el siguiente pierde más, y en el siguiente más, y así, hasta que la altura se hace 0. Vamos a la altura número 5 ahora. Entonces, en la altura número 5, ¿qué hacemos? Se pone H5, 0,75e elevado a la 2 por 5. 2 por 5, porque estamos hablando de la altura 5.
2 por 5 es equivalente a 10, ¿no es cierto? Es igual a 10. Entonces vamos a elevar 0,75 elevado a la 10. 0,75 elevado a la 10 por 62 metros. Eso me va a dar una altura de 3.49 metros. ¿Ven? Esto, perdón, es la altura 5. No es 2, es 5. Igual a 3.49 metros. Entonces, en el quinto ya la altura es menor. Ya más pequeña la altura. Y en el sexto más menor y el séptimo y así. Hasta que pierde totalmente la altura. Bien, ya tenemos las dos alturas. Alturas 2 y las 5. Ahora vamos a calcular las velocidades. ¿Con cuál fórmula? Hay otra fórmula. Vamos al formulario. Y tenemos otra fórmula que dice. Si yo quiero calcular velocidad n, quiere decir que puedo calcular cualquier velocidad, 2, 3, 4, 5, ya es igual. Lo mismo. Raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura n. Por la altura n. Entonces estaríamos hablando de, igual para la segunda, lo mismo, la misma fórmula. Estaríamos hablando velocidad 2 igual a 2 por gravedad por la altura 2. ¿Ya? Esto coincide en la misma altura, coincide porque es la misma altura que le corresponde. Entonces, reemplazando los datos sería velocidad 2, raíz cuadrada de 2 por gravedad 9.81 por la altura 2 que habíamos calculado 19.62 y eso me da, sacando, 19.62. Casualmente, esto es muy casual, que la velocidad es el mismo resultado que la velocidad. Es mucha casualidad. No siempre se da eso, ¿no? Vamos a la velocidad número 5. Velocidad número 5 sería así. Velocidad 5 igual a 2 por gravedad, altura 5. La altura 5 lo que habíamos calculado anteriormente. Reemplazamos, sería raíz cuadrada de 2 por 9.81 por 3.49, que era la altura 5. Y llevando a la calculadora, eso sería un resultado de 8,27 metros sobre cero. ¿Listo? Solamente con dos formulitas se determina esto. Con esta formulita y con esta. Para ambos lados, para ambos casos, la misma fórmula. Nada más. Y así uno puede calcular varias velocidades, varias alturas, cómo va perdiendo la altura, o en qué momento pierde la altura, cuándo termina de dar bote y así, ¿no? Estos son problemas que se pueden determinar varias variables. Otro ejemplo, dice, se lanza. Ahora aquí es diferente, esto varía un poquito. Dice, se lanza un balón desde una altura de 15 metros hacia abajo. O sea que la pelota es lanzada con una cierta velocidad. Ya aquí tendríamos una velocidad inicial de tanto. ¿Cuánto es? Aquí está. No sabemos cuánto. Entonces sería la pregunta esa, ¿no? Esa velocidad inicial no sabemos cuánto, incógnita. ¿Con qué velocidad fue lanzado el balón? Si el primer bote alcanza la misma altura, o sea que después del bote, por el impulso de la velocidad que lanzó, este segundo bote llega a la misma altura. Esta es la misma, por eso estamos a la misma altura, ¿no? ¿Ya? Si el coeficiente de restitución es 0,6, ya, esto no vale, esto lo vamos a borrar, esto no es respuesta, es 0,6. Bien, ordenamos nuestros datos, perdón. Ya, datos. ¿Qué datos nos dan? La altura. La altura del 1, 15 metros, que sería la misma altura para el 2. ¿Con qué velocidad inicial es lanzado aquí inicial? ¿Con qué velocidad lo lanzó esta persona? La altura 2 es 15 metros, la misma. Si el coeficiente de restitución 0,65. Esos son todos los datos que tengo. ¿Ya? Bien, ahora vamos analizando. Aplicamos fórmula. Esta es la fórmula de caída libre del movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero en caída libre. Del tema anterior, no sé si me acuerdo, es el 2 o el 3. Que dice que es la tercera fórmula, ¿no?
velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por gravedad por altura. Estaríamos hablando de la altura 1, porque es la altura que fue lanzado. La velocidad final sería aquí, milésima de segundo antes que choque al suelo, o la velocidad con que llega al suelo, ¿ya? Esa velocidad con que llega al suelo sería la misma velocidad que va a partir para el bote, que sería la velocidad inicial, pero para arriba ya, ¿ya? Bien, entonces despejamos la velocidad inicial. En el siguiente paso, despejamos la velocidad inicial. Este lo vamos a despejar. Esto iría, simplemente, este término de acá, como está sumando, pasa a restar. Inmediatamente invierto la ecuación, ¿no? Entonces estoy haciendo dos pasos en uno. Invertir la ecuación y pasé ese 2 gravedad de altura a restar. Ahí está. 2 gravedad de altura a restar. Luego el siguiente paso sería eliminar la raíz, ¿no? Pongo raíz a ambos términos y aquí voy a eliminar la raíz, ¿no? Voy a eliminar la raíz. Bien, pero aquí hay un dato que no conocemos. Es la velocidad final, o sea, con que llega al suelo. Tengo la altura, que sería la altura 1, 15 metros, pero no tengo la velocidad al final, ¿ya? Entonces, por otro lado, vamos a tener que determinar la velocidad al final. Entonces, con estas formulitas de colisiones y choques, esta es la fórmula de colisiones y choques, me dice que la velocidad n igual a 2 gravedad por altura, ¿no es cierto? Eso ponemos, reemplazamos. En este caso, la velocidad n va a ser como la 1 final, como si fuese la final, ¿no? Sería 2 por gravedad, 9.81, por la altura que es 15 metros. 15 metros de altura que cae. Entonces, reemplazamos y voy a obtener 17.16 metros por cada segundo. Esa sería la velocidad que llega al final, ¿ya? Porque ya conozco la altura, ¿ya? Entonces, sé cuánto llega. Entonces, con ese dato, pero vamos a ver cuánto de energía pierden. Por eso es que vamos a determinar la energía aquí. Pero, bueno, tenemos con esta fórmula, esas serían, a ver. Esta velocidad final que hemos calculado de acá sería la velocidad inicial. Esta sería la velocidad final del primer bote. Final del primer bote. Esta velocidad de acá, final de la caída, sería la velocidad inicial del primer bote. 1 inicial del primer bote. Ya, entonces, con el coeficiente de restitución que va a perder, porque después el bote pierde energía, entonces es igual a menos velocidad 1 final, que hemos calculado 17.16, sobre la velocidad 1 inicial, que sería antes del bote. Y eso es lo que vamos a despejar, ese dato. Despejamos, ahí está. ¿Qué estamos haciendo? Despejando de la velocidad inicial. Velocidad inicial 1, la E, el coeficiente de restitución pasó a dividir y ya tenemos para reemplazar ahí, reemplazando la velocidad 1F es 17.16 sobre el coeficiente de restitución 0.65, ¿ya? Dividiendo eso va a salir negativo, menos 26.6 metros por segundo, ¿no? Entonces, ¿por qué la velocidad al llegar al suelo es negativo? Porque estamos hacia abajo. Cuando la velocidad va hacia abajo es negativo. Si va para arriba es positivo, ¿no? Automáticamente se convierte, por eso que aquí el primero salió positivo y el segundo negativo, por la dirección. Uno que va hacia abajo, otro que va hacia arriba. Bien, entonces este dato, velocidad 1 al inicio sería como la velocidad que vamos a reemplazar final de la caída libre. ¿Ya?
Entonces, reemplazando ahí está, ahí está. A ver, vamos a borrar esto. Ya, entonces, reemplazando. Raíz cuadrada de velocidad final es menos 26,4. Como está al cuadrado, obviamente se va a volver positivo. Menos 26.4 al cuadrado, menos 2 por gravedad 9.81 por la altura que es 15 metros. Ya tenemos todos los datos, entonces vamos a la calculadora, introducimos esos datos, sacamos la raíz cuadrada y la respuesta inicial es 20,07 metros sobre segundo. Con esa velocidad fue lanzado de aquí arriba, al inicio. Lanzó con 20.07. Llegó con 26.4 al final. Luego sube, pierde energía, sube con 17.6. Sube hasta que llega aquí y la velocidad aquí arriba es 0. Hasta aquí llegó ya es 0. Ya, entonces, 0. Bien. Ahí está. Eso sería entonces la respuesta. Con eso le voy a mandar el práctico siguiente que van a resolver del problema 8 hasta la 16. ¿Ya? Hasta todo, completo, ya completo el práctico.